Hola a todos, soy Miriko y como has podido leer en el título, os vengo a enseñaros 3 formas para pasar de vuestro dibujo de grises a color. Así que lo primero que tenemos que tener para poder hacer este tutorial o enseñaros cómo hacerlo, lo que tenemos que hacer es crear una ilustración en grises y yo aconsejo que la hagáis con la capa directamente para que cada parte sea en una capa porque os va a resultar mucho más fácil después pasarlo a color, pero bueno, también podéis utilizar estos métodos si tenéis la ilustración acoplada todo de una capa, no pasa nada. Pero antes debemos presentar al patrocinador de este vídeo, que es NordVPN. Seguramente muchos de vosotros ya habéis conocido o os sonará el nombre del NordVPN, porque sin duda es una de las VPN de mayor confianza que utiliza la gente. Podéis acceder a través del link que voy a dejar en la cajita de descripción y además si utilizáis el código que vais a ver en pantalla vais a poder llevaros un mes adicional en el plan de 2 años. Así que yo no digo nada, pero puede ser muy interesante. Y para todos aquellos que no sepáis lo que es un VPN sirve para un montón de cosas. Normalmente la gente lo suele utilizar sobre todo para poder ver series que no están disponibles en nuestros países y entonces te cambias, digamos, la ubicación de tu país y puedes ver el catálogo de otro sitio. Pero también hay que decir que, por ejemplo, para nosotros, los que somos ilustradores o trabajamos con archivos en digital, nos ayuda muchísimo para proteger nuestra IP, para enviar archivos de forma totalmente segura y un montón de cosas más. Así que si os llama la atención y queréis más información para saber exactamente cuáles son todas las funcionalidades que NordVPN os puede ofrecer, os voy a dejar abajo en la cajita de descripción el enlace para que podáis acceder y echarle un vistazo. Y ahora sí, vamos a continuar con el vídeo. Y ahora sí que sí, vamos a pasar con el primer método para pasar de gris a color. Como veis, yo tengo todas mis capas separadas, todos los elementos, porque va a ser mucho más fácil hacerlo así, pero vosotros podéis hacerlo como vosotros queráis. Y el primer método va a ser utilizando el tono y saturación o con control U. Y lo que va a hacer es que nos va a aparecer este panel de aquí, que lo que vamos a poder es cambiar el tono, la saturación y la luminosidad. Es muy importante que marquemos esta opción que está aquí que pone colorear para que se nos aplique directamente ese tono y que digamos, ese color se adapte a los grises que ya teníamos de base. Si no, no va a salir. Entonces lo que vamos a estar haciendo es vamos a jugar con el tono, con la saturación y con la luminosidad hasta conseguir un tono de piel o un tono de lo que sea que estemos pintando que nos guste. Y ya lo único que tendríamos que hacer sería ir seleccionando capa por capa o zona por zona para ir cambiándole el color a ese tono que vosotros queráis ponerle a vuestra ilustración. Evidentemente es un proceso un poco tedioso, sobre todo si no lo tenéis hecho por capas, pero bueno, simplemente hacerlo y seleccionándolo con la varita, con una máscara, con lo que vosotros queráis. Deciros que esta primera opción es súper rápida y es muy vistosa, sobre todo para hacer como un tono base, pero es muy importante que tengáis en cuenta que este color que vaya a conseguir con este método de tono saturación siempre va a utilizar, digamos, el blanco y el negro como aclarador o oscurecedor y entonces nuestros colores van a quedar casi siempre bastante apagados o demasiado chillones, así que tenéis que tener en cuenta si queréis utilizar este método. El siguiente método es el mapa de degradado, que lo podemos encontrar directamente en los iconitos que tenemos debajo de nuestras capas, o bien también podemos utilizarlo a través de la ventana de ajustes y también tendremos ahí como para poder encontrarlo. Creo que no tiene ningún atajo, así que utilizar esas dos maneras. Y como estáis viendo, lo que vamos a conseguir es que se nos genere un degradado. Automáticamente Photoshop, por ejemplo, tiene ya como un catálogo bastante grande de diferentes degradados, pero obviamente a lo mejor para hacer una piel no es muy útil. Pero lo bueno que tiene esta opción es que podemos crear nuestro propio degradado, entonces podemos elegir los dos tonos que queremos que tenga el color como base y el oscuro, que se van a adaptar a nuestros grises, pero ya no vamos a utilizar ese negro o ese blanco, sino que vamos a utilizar estos 2 tonos o 3 tonos, podéis elegir un montón de tonos dentro del degradado, para que se adapte nuestro grise a estas tonalidades. Y otro detalle bastante interesante es que podemos guardar nuestros degradados dentro de este panel, de manera que si tenemos que pintar, por ejemplo, aquí los brazos y la cara del mismo tono de piel, no tenemos que hacerlo de forma manual, sino que ya tenemos nuestro degradado guardado y es mucho más cómodo a la hora de poder pintar varias cosas del mismo color, cosa que, por ejemplo, en el tono y saturación no lo tenemos. Y de nuevo lo siguiente sería volver a hacer todo el procedimiento que hemos hecho antes de pintar cada una de las capas o cada uno de los elementos con los tonos y los degradados que queramos utilizar. Algo muy guay que tiene esta opción también es que podemos utilizar una herramienta, la herramienta de degradado, que la tenemos en el panel de herramientas,
donde está el cubo de pintura, y ahí podemos seleccionar, digamos, la inclinación de donde queremos que venga nuestro degradado. Es decir, podemos cambiar si queremos que el tono claro esté más arriba, más abajo. Y como estáis viendo, con este método lo bueno que tenemos es que podemos tener un control un poco más exacto de cómo queremos que queden nuestros colores, ya que ya no nos afecta tanto esos grises de base, porque los colores se quedan como mucho más brillantes, más saturados, y sin duda creo que es una muy buena herramienta o digamos un punto a favor con respecto a la opción que os he enseñado antes, que era el tono y saturación. El siguiente método para pasar de grises a color sería utilizar los famosísimos modos de fusión, que como veis tenemos un montón, pero sobre todo nos tenemos que enfocar al principio en los de abajo del todo, que son los que van a hacer una variación en lo que sería el color. Y para ello lo que tenemos que hacer, ya no vamos a estar utilizando las capas en sí, sino que os aconsejo que os hagáis siempre una capa por encima y bien os hagáis una máscara de recorte si no queréis tener que estar con la precisión para no saliros. Y sobre esa máscara de recorte ya podemos aplicarle un modo de fusión, el que queramos. Y ahora sí que sí, lo que tenemos que hacer es que tenemos que ir pintando nosotros mismos con nuestro pincel para conseguir ese color. Lo bueno que tiene esto es que vosotros mismos podéis, según el color que vosotros elijáis, va a aplicarse de una forma u otra, y podéis incluso ir pintando e improvisando utilizando diferentes tonos, mientras que las otras opciones no daban esa opción, sino que tenéis que quedaros un poco bien con el degradado o con un color y ya está. Pero esto, lo bueno que tiene es que se adapta muchísimo más a lo que vosotros queráis y vais a poder jugar con muchísimos más tonos, porque vosotros vais a poder elegirlo y pintarlo encima. Lo bueno de este modo, como estaba diciendo, es casi más como si estuviésemos pintando, más que como rellenar un color y ya está, sino que ya directamente es como más similar a lo que estamos pintando. Y lo bueno de los modos de fusión es que podemos no tenemos que hacer solo un color, sino que podemos aplicar varios modos de fusión a un mismo detalle de la ropa o de la cara. Entonces como que se va a solapar esos dos modos de fusión y es mucho más fácil conseguir efectos como más realistas o como un color un poco más brillante. Además, también vais a poder conseguir efectos de iluminación mucho más chulos y que queden mejor que con los otros dos métodos anteriores. Y aquí tenéis la comparativa de cómo ha quedado el resultado utilizando cada uno de estos tres métodos. Pero sin duda para mí utilizar un único método de estos es como quedarte con la base. La forma perfecta de pasar de grises a color es sin duda utilizar los tres métodos juntos. Es decir, utilizar según qué método o según qué opción, y sin duda después siempre pintar por encima ya de forma manual cuando ya tenemos la base de color, para terminar de darle ese toque especial que nos gustaría que tuviese nuestra ilustración. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, espero que más o menos lo hayáis entendido y sobre todo que lo pongáis en práctica. Y si tenéis otro método o otra forma de pasar de grises a color, por favor dejadme abajo en los comentarios ese método para que todos podamos aprender otras nuevas técnicas. Y ahora sí que sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.